Hola, en este video vamos a ver un poco sobre los fundamentos, características y clasificación de los derechos humanos. Vamos a ver un poco en qué se basan los derechos humanos y un poco su concepto teórico, ¿no? Si yo les pregunto, ¿cuál es el derecho humano más fundamental? Pueden haber distintas respuestas a esto. Les recomiendo que pausen el video para elaborar algún tipo de respuesta y les daré la respuesta después de eso. Bueno, si dependiendo de lo que puedan haber dicho, mucha gente puede haber pensado en, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la vida, ¿no? Distintas respuestas lógicas que se pueden dar a esto. Sin embargo, la conceptualización de la cual provienen los derechos humanos es la dignidad humana de la persona, ¿sí? Es una conceptualización y un fundamento filosófico que le dio la razón de ser a tantos procesos históricos como, por ejemplo, los juicios de Nuremberg, los juicios de Tokio, momentos en donde no existía una norma positiva, como la que vimos en el anterior video, que les pueda dar validez o un sentido de que los estados se hayan obligado a hacer respetar los derechos humanos. Porque se entiende que la dignidad humana siempre debe de respetarse y es anterior a todas estas normativas positivas y que por lo tanto debe dar lugar a todo el resto de derechos humanos. En cuanto a esta dignidad humana, nos da estas facultades inherentes a todos los seres humanos, como les decía, y sin distinción alguna, ¿sí? En el marco de la igualdad de los derechos humanos y se fundamentan en esta dignidad. Esto proviene de un filósofo muy reconocido, un filósofo alemán llamado Immanuel Kant, en donde en su tesis distingue todo aquello que tiene precio, ¿sí? Que puede ser sustituido por algo equivalente, que es fungible, por aquello que tiene dignidad. Y esa dignidad está por encima de todo precio y no admite equivalentes, ¿sí? Por lo tanto, no podemos darle un valor a la persona humana. Tiene un valor absoluto, inconmensurable, que es esta dignidad. Es muy interesante como Immanuel Kant en el 1700 piensa algo que se va a poner recién en palabras y en un marco jurídico recién con la Carta de Naciones Unidas en el 1900 y que sin embargo se incumplió tantas veces en ese periodo de tiempo en el que Immanuel Kant lo pensó y en el que se dio lugar en la Carta de Naciones Unidas. Y tenemos una diferencia clave con todo lo que serían los derechos constitucionales y los derechos humanos, ¿no? Como veíamos en la parte de conceptualización histórica, bueno, los derechos constitucionales son lo que surge primero y es un orden jurídico interno que tienen los estados para hacer cumplir su mandato, ¿no? Y de alguna forma tener un control y darle un cierto peso a los ciudadanos, sin embargo, sin tener algún tipo de correlato en el orden internacional. Sin embargo, los derechos humanos vienen como algo moderno en donde el derecho internacional público da un cierto marco de derechos que tienen que ser siempre respetados por los estados. Y esto también le da una capacidad de control del derecho internacional a lo que hacen los estados en su derecho interno. En cuanto a la clasificación de los derechos, bueno, nos encontramos con una clasificación que se refiere a la evolución que tiene en el tiempo los derechos humanos. Porque a lo largo del tiempo se fueron implementando distintas características imbuidas a los derechos humanos y se clasifican en estas tres categorías. La primera generación se refiere a los derechos humanos, civiles y políticos, en donde vamos a ver, por ejemplo, el caso de la Revolución Francesa, en donde se busca limitar al Estado y su control, que se puede volver un control autoritario, ¿sí? Y se exige que se abstenga de intervenir
o cercenar libertades, como por ejemplo la libertad de expresión, la vida, el debido proceso, todos los derechos humanos básicos que tiene que tener un ser humano para desarrollarse en sociedad sin que un Estado se pueda volver autoritario y cercenar esas libertades. También podemos encontrar acá el derecho al voto, ¿no? Que sería en toda la categoría de derechos políticos. Y son lo primero, la piedra base en donde arrancamos a progresar en los derechos humanos a nivel mundial, ¿no? A nivel histórico. Y una segunda generación se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, en donde ya sí se exige no limitar al Estado, sino que el Estado cumpla un rol activo y provea bienes y servicios que requiere el ser humano para poder vivir, ¿no? Como por ejemplo la vivienda, la salud o el trabajo, ¿sí? Entonces, en el marco de un principio que vamos a estar viendo, que es el principio de progresividad, no se puede, se busca que estos derechos humanos sigan progresando y el derecho a una vivienda, una vez otorgado, no se puede volver para atrás. Sí, y luego tenemos los de tercera generación, que ahí tenemos un cambio en cuanto a que ya no se ve nada más al individuo como poseedor de derechos humanos, sino que se lo incluye como comunidad, ¿sí? Se incluye el derecho al medio ambiente, se incluye el derecho al desarrollo, a la paz, todos derechos humanos en los cuales hay una amplitud por parte de una comunidad, por ejemplo, para exigir sus derechos de forma conjunta. Y estas requieren acciones positivas del Estado, como por ejemplo cuidar el medio ambiente, como de los particulares para poder hacer valer sus derechos. En cuanto a las características del sistema de los derechos humanos, vamos a encontrarnos los siguientes. Primero, la universalidad de los derechos humanos, en donde corresponde a todas las personas sin admitir excepciones culturales o políticas. No se puede, por ejemplo, hablar de un grupo de personas que no van a tener derechos humanos o no van a tener los mismos derechos que otras personas. Después tenemos la característica de que los derechos humanos deben ser absolutos, ¿sí? Que su respeto se puede hacer valer ante cualquier autoridad o persona. Nosotros podemos hacer que cualquier persona nos haga valer nuestros derechos y exigirlo, ¿sí? De esta forma, y esto se refiere como erga omnes en el derecho. También tenemos la característica de que son inalienables. Uno no puede, por ejemplo, firmar un contrato y transferir o renunciar sus derechos humanos hacia otra persona o en pos de algo más. Y esto es indisoluble a la naturaleza humana. También tenemos en cuenta que deben ser imprescriptibles los derechos humanos, o sea que no es que tienen con el paso del tiempo un vencimiento, sino que los derechos humanos siempre van a estar ahí con la persona humana. Luego también de que son indivisibles e interdependientes, no hay jerarquía entre un derecho y en otro. No podemos decir, bueno, hay derecho a la salud, pero no hay derecho a tal cosa. Todos tienen el mismo valor, ¿sí? No podemos darle una jerarquía a los mismos. También de que son irreversibles y progresivos, lo que hablábamos previamente, que una vez reconocido un derecho, no puede ser llevado a una categoría inferior o eliminado, como por ejemplo el derecho al voto, el derecho a que todos podamos votar libremente, hombres, mujeres, que también haya, por ejemplo, el derecho a una vivienda, lo que mencionábamos previamente. Una vez se reconoce ese derecho, no se puede volver atrás por el principio de progresividad. Bueno, y ahora nos encontramos con una cuestión que se refiere más al ámbito teórico y es algo que tenemos que abordar en esta etapa, que se refiere a una otra visión sobre los derechos humanos.
Porque la forma más conocida o la doctrina mayoritaria respecto de este tema es la universalidad de los derechos. Sin embargo, hay una postura que se refiere al relativismo cultural, que dice que los derechos dependen del contexto de cada cultura o sociedad en la que se trate, ¿sí? Y que imponer un estándar universal a todas las culturas sería algo que dejaría de lado tradiciones, que dejaría de lado culturas que tienen una lógica completamente distinta. Pero bueno, sin embargo, se contraargumenta que invocar una cultura para justificar violaciones de la dignidad, como por ejemplo la igualdad de las mujeres, ¿no? Un gran caso que en otras culturas podría argumentar que es distinto su protección, podría ser o generar prácticas autoritarias o generar muchas desigualdades que irían en contra de este principio de universalidad. Muy bien, hasta ahora estuvimos viendo todo lo referido a las características de los derechos humanos y su fundamento. En el próximo video vamos a estar hablando sobre la protección que se les dan a los derechos humanos en el sistema de las Naciones Unidas como marco supranacional.